Bienvenidos, bienvenidas a El Aprendiz Informático. Comenzando con el primer capítulo de esta serie, hoy nos adentramos en el mundo de la programación, conociendo los conceptos necesarios para tener una idea clara de lo que veremos más adelante en posteriores capítulos. Así que suscríbete y continuemos. Antes de volar tenemos que correr, y antes de correr debemos aprender a caminar. Así que con ese preámbulo, aquí les presentamos los conceptos inherentes a la programación. El algoritmo es un conjunto de pasos secuenciales lógicos y naturales cuyo uso permite la resolución de problemas computacionales. A su vez, todo algoritmo computacional se enmarca bajo las siguientes propiedades inherentes a los algoritmos. Un algoritmo puede tener ningún o varios datos de entrada. Un algoritmo posee al menos una transformación de datos. Un algoritmo debe tener al menos un dato o varios datos de salida. Un algoritmo tiene un principio único y un final único. Un algoritmo debe tener operaciones no ambiguas. Y un algoritmo puede ser generalizado. Una constante es un valor final que puede ser procesado en un algoritmo, pudiendo ser esta de naturaleza numérica, donde las constantes pueden ser de tipo entero o real. Como ejemplo tenemos alfanumérica. En este caso las constantes pueden ser de tipo carácter o cadena. De ejemplo tenemos. Y lógica. Las constantes son de tipo true o false, siendo ejemplos más que claros los siguientes. En la presente serie haremos uso de los valores numéricos enteros, debido a su facilidad de procesamiento. Posteriormente, por incidencia, estaremos preparados para usar cualquier estructura de datos. Una variable es un identificador que permite almacenar valores. Para nuestro caso, valores numéricos. Las variables se describen con una letra, seguida luego de otra letra o dígito, y así sucesivamente. Como ejemplos tenemos las siguientes variables. De acuerdo a la norma establecida de variable, las que están a la izquierda cumplen con la condición o característica, y las de la derecha no. ¿Por qué? Se los dejamos para su análisis personal como ejercicio de práctica. Ahora bien, una variable es una tupla de nombre o de valor, donde, por un lado, el nombre está caracterizado por la secuencia de letras o dígitos que necesariamente comienza por una letra. Y por otro lado, el valor es una constante. Las variables se clasifican de acuerdo al valor que éstas almacenan. Por lo tanto, pueden ser numéricas, entre enteros o reales, alfanuméricas, ya sea carácter o cadena, o lógicas, ya sea true o false. La asignación consiste en atribuir los valores a las variables de derecha a izquierda haciendo uso de una flecha, de la siguiente manera. Los operadores más comunes que se utilizan son los siguientes. Los operadores aritméticos, donde están incluidos en orden jerárquico, son el exponente, la multiplicación o división y la adición o sustracción. Las funciones aritméticas, donde tenemos a módulo, que es el gesto de dividir dos números, y a entero, que viene a ser la parte entera de un valor. Ojo, que es necesario respetar la jerarquía de operadores aritméticos con fines de conveniencia y no usarla después. ¿De acuerdo? Suscríbete. Los operadores de relación son los ya conocidos signos de desigualdad: mayor que, menor que,
mayor o igual que, menor o igual que, igual y diferente, siendo todos estos operadores de la misma jerarquía. Y los operadores lógicos, que son los siguientes: not para la negación, and para el y lógico y or para el o lógico. En cuanto a la jerarquía, se respeta de acuerdo al orden presentado anteriormente. Una expresión es una combinación válida de constantes, variables y operadores. El tipo de expresión está directamente relacionado con el tipo de valor al que se evalúa la expresión. Una expresión aritmética es un conjunto válido de operadores aritméticos y variables o constantes que respetan la jerarquía en que se mencionaron. Por ejemplo, tenemos, y la expresión es la que sigue. Según la jerarquía de operadores, desarrollamos, obteniendo como resultado 5. Este resultado, que es de una expresión aritmética, será un número, es decir, siempre se obtendrá un valor numérico. Una expresión de relación es un conjunto de expresiones aritméticas y operadores de relación. Tenemos, por ejemplo, donde la primera expresión es verdadera y la otra es falsa. El resultado obtenido de cada una de estas expresiones de relación es un valor lógico, es decir, verdad o falso. Una expresión lógica es un conjunto de expresiones de relación y operadores lógicos. Así, por ejemplo, los siguientes: donde la primera expresión es verdadera y la segunda expresión es falsa. El resultado conseguido de estas expresiones lógicas es, como el anterior caso, un valor lógico, verdad o falso. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Responde a la diagramación amigable, en especial para el programador novato. Es muy fácil, como suscribirse a nuestro canal, perdón, adaptarse a la figura de bloques, ya que ellos, con sus diversas formas, representan la acción que realizan. Suscríbete. En el tercer capítulo tendremos a disposición una gran colección de ejercicios resueltos en diagramas de flujo y pseudolenguaje, o pseudocódigo como yo suelo mencionarlo. Bueno, así me acostumbré. Continuemos. El pseudolenguaje es un lenguaje intermedio entre el lenguaje del diseñador y algún lenguaje de programación. Así que, ármate de paciencia para llegar ahí, pues primero tendremos que pasar por el segundo capítulo antes. ¿Ok? Los bloques secuenciales representan un solo camino o flujo de datos, de arriba hacia abajo. A continuación se muestran sus representaciones gráficas. Los bloques condicionales representan caminos alternativos, es decir, que si la condición es verdadera, se sigue el camino de la derecha, y si es falsa, el camino de la izquierda. La condición es una expresión de relación o una expresión lógica, ya que su acción devuelve dos estados, verdad o falso. Ahora bien, esta condición puede ser simple, donde por verdad se ejecuta un proceso y por falso no se realiza nada. Doble, donde por verdad se ejecuta el proceso 1 y por falso se ejecuta el proceso 2. Y múltiple, donde una variable se condiciona varias veces, llevando cada condición a ejecutar un determinado proceso o procesos si tal condición
es verdad. Los bloques repetitivos o estructuras de control producen la repetición de una expresión o condición. Estos no pueden ser infinitos, es decir, que de alguna manera se debe dar la salida del proceso repetitivo. While es una estructura repetitiva condicional, es decir, que mientras la condición sea verdadera, se ejecuta el proceso, hasta que la condición asuma el valor de falso. Así que durante el proceso debe existir una expresión que cambie la condición a falso. De lo contrario, entramos en un ciclo o loop del que no se sale. Ok, ya no. Repeat until está referido a ejecutar el proceso hasta que la condición sea verdadera. Entre tanto, sea falsa, se repite. A diferencia del anterior caso, se repite por falso y sale por verdad. Esta estructura es muy usada en casos de validación de datos. For es un contador automático, es decir, que el proceso se repite las veces que indica la variable, desde el límite inferior hasta el límite superior, con un incremento. Al ser automático, solo sale del ciclo cuando la variable llega al límite superior. Antes de nuestro último apartado de esta sesión, te animo a darle me gusta a este video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos! ¡Hazlo! Que es gratis. Bueno, ya. Vamos con lo último. En este apartado haremos mención de los elementos más usados en los algoritmos básicos. Así que, sin más, aquí está el primero. El concepto de contador hace referencia al papel que desempeña una variable. ¿Qué quiero decir? Pues simple. Esta variable actúa con valores secuenciales ascendentes o descendentes, incrementando o decrementando valores fijos. Paremos un momentito y analicemos el siguiente trozo de algoritmo. Aquí está nuestro contador manual. Hagámoslo correr. El trozo de diagrama de flujo corresponde a un contador manual ascendente. En la prueba de escritorio se llega a tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero solo se muestran los valores del 1 al 5, ya que el valor de 6 permite salir del bloque repetitivo while. Por lo tanto, la variable c está haciendo el papel de un contador manual ascendente, con un incremento fijo de 1. Cuenta desde el 1 hasta el 5. Este tipo de contador puede ser controlado por el diseñador de algoritmos, ya que el incremento fijo puede ser 2 o 3 o cualquier valor, controlado en la expresión siguiente, ya que esta expresión puede variar y ser y contar de 2 en 2 y así sucesivamente. Lleva una expresión aritmética explícita. Pero se tiene otra estructura para representar un contador automático, y es la siguiente. En este trozo de diagrama de flujo no existe el incremento explícito, como en el anterior. En este caso, el proceso es más rígido. Por esta razón, se le llama contador automático. Se controla automáticamente. Así, si el incremento no se detalla, se asume por defecto el valor 1.
El acumulador es una variable que permite acumular diferentes valores en una sola variable. Tiene la misma estructura que un contador, pero acumula valores distintos. Por ejemplo, donde x puede ser cualquier valor. Esto lo veremos en los ejercicios resueltos de sumatorias del tercer capítulo. El switch es una variable que por lo general toma dos valores, 0 o 1. Permite el paso para alguna operación. Puede estar definido en cualquier variable. Los estilos de programación son variados. En esta serie introduciremos como base la programación estructurada en torno a todo el desarrollo y como complemento la programación modular. Como bonus adicional o aclaración, si vale el término, concluimos mencionando los tipos de programación desarrollados en el presente proyecto, que son dos. Por un lado, tenemos a la programación estructurada y en el apartado de procedimientos y funciones tenemos como técnica de programación a la programación modular. Y bien, hasta aquí llegamos con el primer capítulo. ¿Qué te pareció? Es hora de estirarse un poquito y disfrutar del fin de semana y recobrar fuerzas para el próximo lunes, pues nos pasaremos al segundo capítulo. Así que, ánimo. Como siempre, si deseas apoyarnos, dale me gusta a este video. Suscríbete si no lo has hecho aún. Activa esa campanita de al lado. Comparte, para que cada día otros y otras se unan a los AppinFoxers. Nos vemos el lunes. Antes, llévate un saludo cordial al otro lado de la web.